la isquemia cerebral y la hemorragia intracerebral. La isquemia es la consecuencia de la oclusión de un vaso y puede tener manifestaciones transitorias o permanentes. La hemorragia intracerebral es la ruptura de un vaso que da lugar a una colección hemática en el parénquima cerebral o en el espacio subaracnoideo, el cual puede aumentar la presión intracraneal. Bueno, vamos a ver la frecuencia en la que ocurren estos subtipos. Y bueno, vamos a ver que la isquémica va a ser en un 80% y se va a dividir en dos, en isquemia cerebral transitoria y en infarto cerebral. El infarto cerebral va a tener diferentes causas como aterosclerosis de grandes vasos, enfermedad de pequeños vasos, cardioembolismo, otras causas y de origen indeterminado. La hemorrágica va a estar presente en un 15 a 20% y se va a dividir en hemorragia intracerebral, que es del 10 al 15%, y en hemorragia subaracnoidea del 5 al 7%. Y tenemos también a la trombosis venosa cerebral, que solo es en un 5%. Bueno, la isquemia cerebral es un accidente que va a ocurrir por la oclusión de un vaso que irriga el cerebro. Y como dijimos, se puede dividir en isquemia vascular transitoria y en infarto cerebral. Y bueno, vamos a ver que el ataque isquémico transitorio no nos va a referir ningún daño neural permanente. Y esto se va a definir como en un tiempo de duración de los síntomas no mayor a 60 minutos, una recuperación espontánea, y en los estudios de imagen no se va a observar alguna lesión. Y bueno, la fisiopatología del infarto cerebral, que es la otra, va a ser que va a haber una obstrucción del flujo sanguíneo, la cual va a desencadenar una cascada de eventos bioquímicos que inicia con la pérdida de energía y que termina en la muerte neuronal. Y bueno, aquí es un esquema de cómo es que pasa esto. Bueno, primero vamos a observar que va a haber reducción del flujo sanguíneo, va a haber una depleción de las reservas de energía, las cuales va a condicionar a disfunción del sodio-potasio, acidosis y un fallo en los sistemas del buffer de calcio. Cuando ocurre la disfunción de sodio y potasio, va a haber una despolarización de la membrana, la cual va a haber una liberación de glutamato y una apertura de canales de calcio dependientes. Por la liberación de glutamato vamos a hacer una activación va a haber una activación de receptores NMDA y AMPA. Estos receptores son encargados de mediar la excitación neuronal, y por consiguiente va a haber un aumento de calcio intracelular, lo cual nos va a conllevar a la activación de sintasas, lipasas, proteasas y endonucleasas, las cuales nos va a llevar a una apoptosis. Y también nos puede dar radicales libres, lo cual nos va a llevar a una peroxidación lipídica, y es cuando hay un daño celular irreversible. Bueno, las manifestaciones clínicas va a ser principalmente va a ser el déficit neurológico focal, y esta se va a observar dependiendo del sitio de afección cerebral. Las más frecuentes son unilaterales, se incluyen alteraciones del lenguaje, del campo visual, debilidad hemicorporal y pérdida de la sensibilidad, entre otros. Bueno, vamos a ver que hay subtipos del infarto cerebral, que los va a dar la clasificación del TOAS 11, que es la más utilizada, como ya lo veíamos: aterosclerosis de grandes vasos, cardioembolismo, enfermedad de pequeños vasos cerebral, otras causas y etiología no determinada. Bueno, su diagnóstico se va a dar por la escala de las instituciones nacionales de salud, que es la que más se utiliza, principalmente para cuantificar la gravedad del paciente. Esto va a ser de 1 punto hasta 30 puntos, y menor a 4 puntos va a ser un déficit leve, de 6 a 15 puntos va a ser un déficit moderado, de 15 a 20 puntos va a ser un déficit importante, y pues mayor a 20 puntos va a ser grave. Y bueno, también se va a poder detectar por la tomografía axial simple, que es el estudio de elección
pues más accesible y más rápido. Y en los pacientes con una fase aguda son necesarios también los siguientes estudios: glucosa sérica, biometría hemática, tiempos de coagulación y electrocardiograma. Bueno, vamos a ver que aquí solo vamos a tener un único tratamiento, el cual va a ser administrar el activador tisular plasminógeno humano intravenoso. Y bueno, este tiene una evidencia en ensayos clínicos a dosis de 0.9 miligramos sobre kilogramo. Va a tener una evolución funcional con recuperación completa o casi completa. Bueno, vamos a pasar a la enfermedad cerebral hemorrágica, que se va a dividir en hemorragia intracerebral y hemorragia supraracnoidea. La hemorragia intracerebral va a constituir el 10 al 15% de todas las CVC y según su localización puede ser intraparenquimatosa o intraventricular. La hemorragia intraparenquimatosa se define como la extravasación de sangre dentro del parénquima. En el 85% de los casos es primaria o secundaria. A hipertensión arterial crónica o por angiopatía amiloidea. Bueno, vamos a ver que esto va a ser, su fisiopatología va a ser principal por la ruptura de la pared de pequeñas arterias en sitios correspondientes a los microaneurismas de Charcot y Bouchard. Bueno, vamos a observar que en estas arterias existe la degeneración de la capa muscular con hialización de la íntima y formación de microhemorragias y trombos intramurales. Y pues estas rupturas van a ocurrir en los sitios de bifurcación, en donde la degeneración de las capas es más prominente. Bueno, vamos a observar que va a tener unas manifestaciones clínicas que va a ser de forma súbita y con síntomas rápidamente progresivos. Vamos a observar un déficit neurológico máximo al inicio y síntomas que acompañan a la presión intracraneal, los cuales son cefalea, náuseas y vómito. También vamos a observar un déficit neurológico sensitivo motor contralateral, compromiso de nervios craneales, ataxia, nistagmus o dismetría, y las crisis convulsivas van a aparecer en un porcentaje del 5 al 15%. El diagnóstico se va a realizar por la TAC y la resonancia magnética, y estas se ocupan para confirmar el diagnóstico, determinar su tamaño y su localización. Y la TAC pues, es el estudio de elección por la alta sensibilidad que tiene la especificidad. Bueno, el tratamiento puede ser médico o quirúrgico, y esto se debe tratar en unidades de terapia intensiva. Y para elegir el tipo de tratamiento, vamos a observar que es importante considerar la edad, la escala de Glasgow, tamaño y localización del hematoma, desplazamiento de la línea media, apertura ventricular, hidrocefalia y el tipo de etiología que ésta tenga. Bueno, el objetivo principal del tratamiento va a ser reducir la presión intracraneal para poder prevenir pues, posibles complicaciones, y se va a basar en protección de la vía aérea, reemplazo del factor apropiado, transfusión de plaquetas, uso de vitamina K en algunos pacientes y manejo de la presión arterial. Y vamos a pasar a la última, que es la hemorragia supraracnoidea, con la cual se va a definir como la presencia de sangre en el espacio supraracnoideo. Y vamos a observar que el 80% de los casos son secundarios a ruptura de aneurisma sacular y representa entre el 4 y 7% de todas las CVC. Y bueno, vamos a ver que tiene una alta mortalidad. En el 45% de los pacientes fallecen en los primeros 30 días y el 50% de los supervivientes evoluciona con consecuencias irreversibles. Y bueno, vamos a observar que las manifestaciones clínicas va a ser una cefalea severa de inicio súbito, que los pacientes lo refieren como la peor de su vida.
la cual se acompaña de náusea, vómito, fotofobia y alteración de la conciencia. Y bueno, en el examen clínico pueden encontrarse hemorragias subhialoideas en el fondo de ojo, signos meningios o focales. También vamos a ver parálisis del tercero y sexto nervio craneal, paraparesia, pérdida del control de esfínteres o abulia, o la combinación de hemiparesia y afasia. Bueno, vamos a ver que el diagnóstico no se va a detectar en el 50% de los pacientes en la primera valoración, sino en el 40% se presentan síntomas precedentes como cefalea, centinela o cefalea en estadio, con duración de minutos a horas en las semanas previas. Y pues la TAC nos va a confirmar el diagnóstico desde las primeras 12 horas en todos los casos. Bueno, en el tratamiento vamos a ver que deben de recibir medidas generales. Y vamos a ver que le tenemos que dar aporte hídrico y de sodio adecuados, evitar los esfuerzos, el manejo de analgesia si hay dolor, y manejo de la hipertensión arterial, la cual vamos a tratar de mantener menor a 125/70. Y se va a considerar un máximo de 180/100 antes de iniciar antihipertensivos. Y pues eso sería. Y bueno, aquí hay un esquema de cómo es que se debe de manejar así en general, o como un tipo resumen. Y vamos a ver que si hay sospecha de enfermedad vascular, necesitamos hacer interrogatorio y exploración física orientadas hacia esta patología, si es que sospechamos. Y vamos a ver que si el cuadro sugiere EBC, vamos a realizar una TAC, una resonancia magnética. Y si no, vamos a hacer un diagnóstico diferencial con algunas otras patologías. Si en dado caso que se confirme el EBC, debemos de definir si es isquémico o hemorrágico. Si es isquémico, se va a iniciar un manejo médico de sostén del EBC. Vamos a ver las indicaciones y las contraindicaciones. Vamos a ver que si hay trombosis, vamos a vigilar posibles complicaciones y continuar con medidas de sostén del EBC. Y si no hay complicaciones, vamos a continuar con el manejo médico de sostén del EBC y vigilar con complicaciones y realizar una rehabilitación temprana. Y en caso de que sea hemorrágico, vamos a ver si sugiere cirugía o no. Y pues vamos a hacer lo correspondiente. Y bueno, eso sería todo. Prácticamente, no sé si ustedes hayan visto, ¿no llevan neurología de todavía? No han llevado neuro, ¿verdad? Aún no, Doc. Bueno, enfermedad cerebral la van a ver prácticamente en neurología. Cuando vean neurología, ustedes van a ver la exploración neurológica. Entre esa exploración neurológica van a ver lo que llamamos funciones mentales superiores. La principal característica de las funciones mentales superiores es el estado de conciencia, ¿sí? Valoramos el estado de conciencia del paciente. Luego vienen prácticamente funciones, ¿sí? Función motora, función refleja, función sensitiva y exploración de pares craneales y funciones cerebelosas. Entonces, para identificar que un paciente pueda tener una enfermedad vascular cerebral, lo primero es determinar el estado de conciencia. En eso radica decir funciones mentales superiores, está despierto, está consciente, ¿sí? O bien está somnoliento, está tuporoso, está en coma, ¿sí? Principalmente. Ahí mismo vamos a calificar la forma, ¿sí? De hablar. Si habla lento, si tú le preguntas y te contesta otra cosa. O sea, en eso consiste la exploración neurológica. La enfermedad vascular cerebral se relaciona mucho con la diabetes mellitus como factor, principalmente, nuevamente, caemos en la disfunción endotelial. Un paciente adulto puede hacer
enfermedad cerebral de tipo isquémica o enfermedad vascular cerebral de tipo hemorrágica. ¿Cómo voy a diferenciar una de la otra? Primero tengo que pensar que la tenga, ¿sí? El puro hecho de ser diabético, el paciente que hace una enfermedad isquémica se duerme consciente, hablando muy bien, y en la mañana cuando se quiere levantar, mueve la pierna y al querer mover la otra no le va a responder y va a presentar una caída. ¿Qué quiere decir? El paciente llegó a tener una hemiparesia, ¿sí? Eso quiere decir que durante la noche pudo desarrollar una isquemia cerebral, ¿sí? Prácticamente lo que va a presentar es hemiparesia y principalmente lo que va a desencadenar es la obstrucción y puede presentar un tipo de afasia, que puede ser afasia motora o bien puede presentar afasia sensitiva. En una entiende, pero no puede hablar, y en la otra habla, pero no entiende lo que le preguntamos. Sí, dependiendo de las zonas en las que nos